Bienvenidos a un nuevo video de SEBASMAT. En esta ocasión iniciaremos una serie sobre las técnicas de conteo, variación, combinación, permutación. En este primer video de técnicas de conteo explicaremos cómo identificar cada uno de los ejercicios con cuál técnica de conteo se puede solucionar. Recordemos que las técnicas de conteo se utilizan para solucionar ejercicios del tipo de cuántas maneras puedo organizar a 5 personas en 5 banquitas, o de cuántas maneras puedo escoger 3 sabores de helado entre 6 sabores disponibles, o de cuántas maneras puedo premiar con oro, plata y bronce a tantos atletas. Todas estas técnicas de conteo son 7 en total: variación con repetición y sin repetición, combinación sin repetición y con repetición, permutación sin repetición, circular y con repetición. Y tenemos unas preguntas claves que a medida que vayamos solucionando los ejercicios vamos a darnos cuenta para qué sirven. Vamos entonces, 7 ejercicios, cada uno para una de las técnicas de conteo, y vamos a solucionarlos de manera rápida con estas preguntas claves. Comencemos con el primero. ¿De cuántas maneras puedo sentar a 7 personas en 7 sillas? Entonces, lo primero que tengo que saber es identificar si eso va a ser una combinación, una permutación o una variación. Entonces, voy a hacerlo aquí de manera gráfica para que lo entendamos más sencillo. Tengo a 7 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas 7 personas me piden que las siente en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sillas. ¿Cómo sé si es una permutación, combinación o variación? Me guío de estas preguntas clave. Primera pregunta: ¿se cogen todos o algunos elementos? Vamos a ver entonces que en la permutación se cogen todos los elementos, mientras que en la variación se cogen algunos y en la combinación también se cogen algunos. Entonces, si yo tengo a 7 personas para 7 sillas, pues estoy utilizando todos los elementos. Entonces, en la primera pregunta sé que los estoy cogiendo todos. Si los estoy cogiendo todos, yo ya sé que esto va a ser una permutación. No sé cuál tipo de permutación va a ser, pero va a ser una permutación, porque la permutación es la única donde se cogen todos los elementos. Ahora, segunda pregunta: ¿importa el orden? Obviamente el orden está importando, pues, porque si aquí está Juan y aquí está Ana, si Juan está sentado de primero y Ana de segunda, no es lo mismo decir que Ana está sentada de tercera y Juan está sentado de cuarto. El orden sí importa, y siempre en la permutación el orden va a importar. Y la tercera pregunta: ¿se puede repetir? Pues cuando es con personas generalmente nunca podemos repetir, porque yo no puedo decir que Juan está sentado de primero pero también está sentado de segundo. O sea, Juan no puede estar en 2 partes diferentes, porque con 7 personas yo no puedo repetir. Entonces no se puede repetir. Al no poderse repetir, va a ser sin repetición. Sin repetición hay 2: la permutación sin repetición y la permutación circular. Pero la circular solamente se utiliza cuando estas personas están sentadas en mesa redonda o alrededor de un círculo. Entonces para este caso no aplica, por lo cual la fórmula que vamos a utilizar sería esta. Entonces borramos los datos, vamos a la fórmula. Ya identificamos que es una permutación sin repetición. ¿Cuál es la fórmula de la permutación sin repetición? Permutación igual a n factorial. Ahora vamos a desenredar un poquito qué es n factorial. N, que lo vemos aquí, 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 aquí y aquí, en todas las fórmulas hay n, es la cantidad total de elementos. En este caso, ¿cuántos son los elementos? 7, porque son 7 personas las que estoy organizando. Entonces, para solucionar, pues simplemente reemplazo la n por el número 7, porque n es la cantidad total de elementos, y le pongo este signo de admiración, que quiere decir factorial. ¿Cuál es el factorial de un número? Pues simplemente escoger ese número desde el 7 y llevarlo multiplicando hasta el 1. Es decir, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Qué es 7 factorial? Escoger al 7 y llevarlo multiplicando hasta el 1. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si hago esa multiplicación, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso me da 5040. ¿Qué quiere decir? Que si tengo a 7 personas para organizarlas y sentarlas en 7 sillas de maneras diferentes, esto lo podría hacer de 5040 maneras diferentes. Para eso la técnica de conteo, pues porque si yo comienzo a decir Juan, Ana, Andrés, Luis, Pablo, Pedro, y luego Juan, Ana, Andrés, Luis, Pedro, Pablo,
pues nunca acabaría porque son 5040 formas diferentes en las que se pueden centrar. Ahí terminamos el más sencillo, el primero, la permutación. Como pueden ver, es la fórmula más cortica, por eso decidí comenzar con ese. Vamos al segundo. Entonces, el primero, quedamos claros que era una permutación sencilla. ¿Listo? Vamos para el segundo. ¿De cuántas maneras puedo seleccionar 3 helados de entre 6 sabores disponibles con repetición? Vamos a entender el ejercicio. Entonces, tengo una barra de helados. Y en esa barra de helados me ofrecen 6 sabores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongámosle nombre a eso. Vainilla, chocolate, fresa, mora, caramelo y chicle, por decirlo así. Entonces tengo vainilla, chocolate, fresa, mora, caramelo y chicle. Y me dicen, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar 3 helados entre esos 6 sabores disponibles con repetición? Entonces, usted tiene el conito de helado y para ese conito le puede poner 3 sabores diferentes. 3 sabores, 1, 2 y 3. Usted le puede poner 3 sabores a ese cono. Dice, con repetición. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacerme un cono que sea solamente, vea, un cono de vainilla, vainilla, vainilla. Puedo repetir. Pero también puedo hacer un cono con 3 sabores diferentes. Que puede ser vainilla, chocolate y fresa. Entonces me están diciendo, de entre esos 6 sabores disponibles yo puedo elegir 3. Y me ponen la condición de que con repetición, es decir, puedo repetir o no puedo repetir. Es decir, puedo decir vainilla, 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 pero puedo hacerlo de 3 sabores diferentes, vainilla, chocolate, fresa. Entonces, entendiendo esto, vamos a responder las 3 preguntas. ¿Se cogen todos o algunos elementos? Pues obviamente se cogen algunos, porque de 6 yo solamente voy a escoger 3. Entonces se cogen algunos. Al cogerse algunos, puede ser una combinación o una variación. Ya no va a ser permutación porque en la permutación se cogen todos. Entonces me queda que puede ser una variación o puede ser una combinación. Respondiendo a la primera pregunta, ya descarto que ya no es permutación. Voy a responder la segunda. ¿Importa el orden? El orden no interesa. Porque si yo tengo este cono aquí con vainilla, chicle y fresa, y tengo este otro con chicle, fresa y vainilla, no importa el orden en que yo los coloque, yo de todas maneras me voy a comer un cono que tiene chicle, fresa y vainilla, y este tiene también chicle, fresa y vainilla en otro orden, pero son los mismos 3 sabores. Entonces en este caso el orden no importa, muy diferente al de las sillas que hicimos ahorita, porque sí es importante que Juan, si está de primero, no es lo mismo que esté de segundo. Aquí, si los helados están en diferente orden, no importa, porque este que se comió este cono se está comiendo lo mismo que se está comiendo este. Entonces el orden no importa. En la variación sí importa el orden. Entonces yo ya sé que no es una variación. En la combinación no importa el orden y se cogen algunos. Yo sé que este ejercicio va a ser una combinación. Ahora, sin repetición o con repetición, pues el ejercicio me da esa respuesta. Aquí dice con repetición. ¿Qué quiere decir? Que este ejercicio va a ser una combinación con repetición. Entonces ya borro todo este contexto. No es que siempre para solucionar haya que hacer el dibujito, yo lo hago pues para que de manera gráfica nos quede mucho más entendible. Pues si ustedes lo quieren hacer también, es una manera muy fácil de no equivocarnos y nos ayuda a escoger la técnica de conteo de muy buena manera. Entonces yo ya sé que va a ser una combinación con repetición, cuya fórmula es n más r menos 1 factorial sobre r factorial n menos 1 factorial. Suena muy complicado, pero es muy sencillo. Vamos a ver. La n, ya habíamos dicho en el ejercicio anterior que la n es la cantidad total de elementos. Y la r es los elementos que se cogen. Entonces para este ejercicio n va a ser 6 porque hay 6 sabores disponibles y r va a ser 3 pues porque yo estoy cogiendo a 3 para cada helado. Y pues ya el menos 1 es una constante, entonces simplemente escoger esto y reemplazarlo.
N, 6, más R, ¿cuánto es R? 3, porque son los que se cogen, menos 1 y todo esto factorial, sobre R, ¿cuánto vimos que era R? 3, que son los elementos que se cogen, factorial, y aquí N, ¿cuánto es N? 6 elementos, que es el total de los sabores de helado, menos 1 factorial. Listo. Después de tener esto, pues ya voy a borrar la fórmula, no la necesito para nada. Voy a comenzar a solucionar el ejercicio. Y solucionar el ejercicio, pues simplemente es hacer la sumita, las restas y aplicar la factorial. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer arriba? 6 más 3, 9, 9 menos 1, 8. 8 factorial. ¿Qué me queda arriba? Entonces, arriba me queda 8 factorial, muy sencillito. ¿Qué me queda abajo? Abajo me queda 3 factorial y 6 menos 1, 5 factorial. Ya después de tener esto aquí, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a multiplicar esta factorial. ¿Qué sería el 8 factorial? Pues si yo lo voy a hacer de la manera larga. Es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Qué es 3 factorial? Es 3 por 2 por 1. ¿Y qué es 5 factorial? Es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero para yo no tener que hacer todas esas multiplicaciones, entonces yo lo que voy a hacer es que simplemente voy a coger este 8 y no lo voy a llevar hasta el 1. Lo voy a llevar hasta el número más grande que tenga abajo para poder cancelar. ¿Cuál es más grande entre el 3 y el 5? Pues el 5. Entonces simplemente voy a hacer 8 por 7 por 6 por 5 factorial. ¿Por qué lo dejo nomás hasta ahí? Porque abajo tengo 3 factorial y 5 factorial, y yo sé que si tengo esto, pues 5 factorial, lo voy a cancelar con 5 factorial y ya no voy a tener que multiplicar 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, sino que simplemente va a ser 8 por 7 por 6 y va a quedar mucho más cortico. No es que de la otra manera larga quede mal, no, igual va a dar bueno, pero pues obviamente en la matemática hay que buscar el camino más corto para solucionar el ejercicio. Entonces, ¿qué me queda aquí? Que combinación con repetición es igual a arriba 8 por 7 por 6, hago la multiplicación, 8 por 7 por 6 y esto me da 336. ¿Qué me queda abajo? 3 factorial. ¿Qué es 3 factorial? 3 por 2 por 1. No es 3, no coloquen 3 porque es un error muy común que cometen los estudiantes, que ponen todo esto dividido 3, se tiraron el ejercicio. Es 3 factorial. Y si es factorial, entonces hay que multiplicar 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es 3 por 2? 6 por 1, 6. Hago la división, 336 dividido 6, y esto me da 56. Una clave aquí, siempre van a dar números enteros, exactos, positivos. Si les da algún decimal, pues se equivocaron, porque yo no puedo decir, hay 63,7 maneras diferentes de sentar a las personas, no. Siempre va a ser un número entero positivo, un número exacto. Si les da decimal, se equivocaron en el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a la barra de helados, hay 6 sabores disponibles y yo voy a escoger 3 de esos sabores, en donde puedo incluso repetir, habría 56 maneras diferentes de hacer esa selección. Entonces, aquí coloco 56. Ya solucionamos este primero. Ya solucionamos este segundo. Listo. Y con esto ya tenemos entonces permutación y combinación con repetición. Vamos para el tercer ejercicio. ¿De cuántas maneras puedo premiar con oro, plata y bronce a 8 atletas? Vamos entonces al contexto, hagámoslo de manera gráfica para que nos quede claro. Tengo 8 atletas que están participando de una carrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 atletas. Y tengo medalla de oro, tengo medalla de plata y tengo medalla de bronce. ¿Qué sucede aquí? Oro, plata y bronce. Hay 8 atletas, los 3 primeros van a ser premiados. ¿Qué sucede? Pues vamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿se cogen todos o algunos elementos? Pues eso está muy fácil, se cogen algunos porque de los 8, solo 3 serán premiados, entonces se cogen algunos. Si se cogen algunos, ya habíamos dicho ahorita que puede ser variación, porque en la variación se cogen algunos, o combinación. Puede ser combinación o puede ser variación, ya no va a ser permutación,
Porque en la permutación se cogen todos los elementos. Segunda pregunta, ¿importa el orden? Pues obviamente aquí el orden es completamente importante porque no es lo mismo que Pepito llegue de primero y gane el oro a que Pepito llegue de segundo y gane el oro. Así sean Pepito, Juanito y Andresito, así sean estos tres mismos que lleguen, no es lo mismo Pepito oro, Juanito plata y Andresito bronce que Andresito oro, Juanito plata y Pepito bronce. Entonces el orden sí importa, más aquí cuando son premiaciones y son medallas diferentes. Si el ejercicio dijera se va a premiar a 3 y no hay medalla ni de oro, ni de plata, ni de bronce, se le da la premiación a 3 indistintamente en la posición en la que lleguen, pues ahí no importa el orden. Pero si estamos diciendo oro, plata y bronce son medallas diferentes, pues el orden sí importa. Como el orden sí importa, es una variación, porque en la combinación no importa el orden. Entonces ya no va a ser combinación, yo ya estoy seguro, completamente seguro, que este ejercicio se resuelve con una variación. Ya tengo que mirar entonces si es sin repetición o con repetición. Pues obviamente, como les dije ahorita, cuando son ejercicios con personas, generalmente va a ser sin repetición, pues porque yo no puedo decir que Pepito llegó de primero y Pepito también llegó de segundo, eso es imposible. Entonces sería una variación sin repetición. Esta sería la fórmula para el tercer ejercicio. Vamos poniendo aquí, esta fue la del segundo, esta fue la del primero y esta es la del tercero. Borro el contexto, sé que voy a utilizar entonces la fórmula de la variación sin repetición para solucionar el ejercicio y a medida que vamos entendiendo qué es n, qué es r, qué es factorial, pues va a ser mucho más sencillo solucionar. Fórmula, variación sin repetición es igual a n factorial sobre n menos r factorial. ¿Qué sucede aquí? Reemplacemos. ¿Qué es n? Cantidad total de elementos. ¿Qué es r? La cantidad que se cogen. ¿Cuál es la cantidad total de elementos? 8, son 8 atletas. ¿Cuáles son los que se cogen? 3, porque es oro, plata y bronce. Entonces simplemente reemplazar n por 8, porque son 8 atletas, factorial sobre n, que es 8, menos r, que es 3, porque premia oro, plata y bronce, factorial y solución. Sería 8 factorial sobre 8 menos 3, 5 factorial. ¿Qué me quedó aquí? Muy parecido al ejercicio de ahorita. Yo entonces no voy a hacer 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, sino que voy a llevar ese 8 hasta que me encuentre con el de abajo, que es 5. Simplemente sería 8 por 7 por 6 por 5 factorial, vamos para el cielo, ¿verdad? Sobre 5 factorial. Aquí simplemente voy a cancelar 5 factorial con 5 factorial y voy a multiplicar 8 por 7 por 6, ya lo habíamos hecho ahorita. 8 por 7 por 6, 336. Entonces variación es igual a 336. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una carrera hay 8 atletas y se van a premiar con oro, plata y bronce, existen 336 maneras diferentes de premiar a esos 8 atletas. Y esta va a ser la respuesta. 336 maneras diferentes. Y ya tenemos entonces una variación sin repetición, una combinación con repetición y una permutación sin repetición. Queda entonces el tercer ejercicio solucionado y vamos para el cuarto. Cuarto ejercicio. ¿De cuántas maneras se puede organizar 3 libros de arte, 2 de ciencia y 1 de sociales? Entonces, tengo 1, 2 y 3 libros de arte. Arte, arte, arte. Tengo 2 de ciencias y 1 de sociales. Entonces tengo 2 libros de ciencias. Ciencia, ciencia. Y tengo un libro de sociales. Sociales. ¿Qué sucede aquí? Pues muy sencillo. Me están pidiendo de cuántas maneras puedo organizar 3 libros de arte, 2 de ciencias y 1 de sociales. Pues, yo puedo ponerlos así como los tengo, puedo poner de sociales aquí en la mitad, o poner arte, arte, ciencias, ciencias, sociales, arte, o puedo poner arte, ciencias sociales, arte, ciencias. Hay muchas maneras de organizarlos. Pero como son tantas maneras, pues yo utilizo la técnica de conteo para que me quede más fácil de saber.
Muy sencillo, respondo las 3 preguntas. Pues primero, ¿se cogen todos o algunos? Me están diciendo que los organice todos, entonces estoy cogiendo todos los libros, porque no me están diciendo de esos libros escoja 3, no, me están diciendo organice esos libros, entonces están cogiendo todos los elementos. Si se cogen todos los elementos, pues va a ser una permutación. Es la única, porque en la variación se cogen algunos y en la combinación se cogen también algunos. Entonces, sí o sí, este ejercicio se va a solucionar con una permutación. ¿Listo? Ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Importa el orden? Obvio. Obvio, porque no va a ser lo mismo que quede el de arte aquí de primero a que quede de último. Entonces el orden sí importa y además recordemos que en una permutación siempre importa el orden. Y tercera pregunta, ¿se puede repetir? Pues en la mera gráfica está visto que se puede repetir. Vea, hay 3 libros de arte repetidos, ya eso es repetición. No tiene que decir el ejercicio que se repite, pues con el mero hecho de yo ver que hay 3 libros de arte estoy repitiendo. 2 de ciencia, estoy repitiendo. Entonces, ¿qué sucede acá? Sería una permutación con repetición. Puedo borrar el contexto y copiar la fórmula para comenzar a solucionar el ejercicio. Entonces, sé que esto va a ser una permutación con repetición cuya fórmula es n factorial sobre r1 factorial, r2 factorial, r3 factorial y puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir r1, r2 y r3? ¿Y qué son los puntos suspensivos? Ya sabemos que la n es la cantidad total de libros. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues R1 van a ser los de arte, R2 van a ser los de ciencias, R3 van a ser los de sociales. ¿Y por qué puntos suspensivos? Porque el ejercicio puede decir tantos libros de arte, tantos de ciencias, tantos de sociales, tantos de artística, tantos de educación física, tantos de tecnología. Y puede ser R1, 2, 3, 4, 5, 6, infinita cantidad de tipos de libros diferentes. Entonces simplemente aquí, al ya saber esta fórmula, la voy a borrar para que el ejercicio me quede más claro. Yo la tengo aquí. Yo voy a reemplazar permutación con repetición es igual a n factorial. N es la cantidad total de libros. ¿Cuántos son? Pues si tengo 3 de arte más 2 de ciencias van 5 más 1 de sociales, 6 factorial. 6 factorial. Sobre R1. ¿Cuál es R1? Los de arte son 3. Entonces R1 factorial, o sea 3 factorial. ¿Cuánto es R2? Los de ciencias son 2, 2 factorial. ¿Cuánto es R3? Los de sociales son 1, 1 factorial. Y procedo a hacer lo mismo que he hecho en todos los ejercicios anteriores. Multiplicar este 6 hasta encontrarme con el número más grande. ¿Cuál es en este caso? 3. 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial. Cancelo el 3 factorial con el 3 factorial y me queda simplemente 6 por 5, 30 y 30 por 4, 120. Entonces arriba me queda 120 y abajo me queda 2 factorial y 1 factorial. ¿Qué es 2 factorial? Es 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Entonces 2 factorial se convierte en 2, que va a multiplicar a 1 factorial, que 1 factorial es 1. Esto me queda 120 dividido 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Y 120 dividido 2, 60. ¿Qué quiere decir? Que 3 libros de arte, 2 de ciencias y 1 de sociales los puedo organizar de 60 maneras diferentes. Y sería entonces una permutación con repetición, el ejercicio número 4, y los puedo organizar de 60 maneras diferentes. Ya tengo entonces 4 ejercicios solucionados, 4 técnicas de conteo diferentes. Entonces dijimos que la primera era una permutación, que la segunda fue una combinación con repetición, la segunda fue una combinación con repetición, la tercera fue una variación sin repetición, la cuarta que acabamos de hacer es una permutación con repetición. Vamos para la quinta pregunta. ¿De cuántas maneras puedo elegir a 3 estudiantes para un paseo y un grupo de 10? Entonces tengo a 10 estudiantes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
y me dicen que esos 10, para llevármelos para un paseo, me puedo llevar a 3. Respondamos las preguntas para ver qué es. ¿Se cogen todos o algunos? Pues está sencillo, pues eso que son 10 y estoy cogiendo 3, entonces se cogen algunos. O sea que no es permutación, puede ser combinación o variación. Ahí vamos aprendiendo que la combinación y la variación son donde se cogen algunos. Segunda pregunta, ¿importa el orden? ¿Para qué? ¿Para qué importa el orden? Me dijeron, llévese a los 3 estudiantes para un paseo. Pues si yo digo que primero va Luis, luego Ana, y el tercero Juan, y en ese orden los llamo, les digo, Luis, Ana y Juan, vamos que ustedes van para el paseo. Si yo llego al salón y los llamo en otro orden, Ana, Luis, Juan, va a ser lo mismo, porque igual son los mismos 3 que se van a ir para el paseo, entonces el orden en que los llame no interesa. Entonces no importa el orden, y al no importar el orden es una combinación. Descarto la variación y yo ya sé que este ejercicio se va a hacer con una combinación. Ahora me resta la tercera pregunta, ¿se puede repetir? Pues yo sé que no, porque cuando son personas no repito, porque yo no puedo decir ¡vamos Luis! Y otra vez ¡vamos Luis! Como va a haber 2 veces Luis y solamente es una persona. Entonces cuando es con personas no se repite, entonces sería una combinación solita. Esta sería la fórmula. Voy a borrar el dibujito. Ya sé que es una combinación, sé que con esta fórmula voy a solucionar el ejercicio número 5 y simplemente reemplazar. Combinación es igual a n factorial, n es cuánto, 10 porque son 10 estudiantes, sobre r factorial, ¿cuánto es r? R son 3 porque 3 son los que se van para el paseo. Abro paréntesis, n, sé que n es 10, menos r sé que es 3, sobre, cierro paréntesis, factorial. Ahora simplemente es multiplicar. Combinación es igual a 10 factorial, abajo 3 factorial, 10 menos 3, 7 factorial, y hago lo mismo que he venido haciendo en todos los ejercicios. Multiplico ese 10 hasta encontrarme con el más grande, que es el 7. 10 por 9 por 8 por 7 factorial sobre 3 factorial, 7 factorial. Voy a cancelar el 7 factorial con el 7 factorial y me queda la multiplicación arriba de 10 por 9 por 8, que me da 720. Entonces arriba me queda 720, ¿y qué me queda abajo? 3 factorial, que como les dije ahorita no es 3, es 3 factorial, y 3 factorial es 3 por 2 por 1, que es 6. 720 dividido 6 me da 120. ¿De cuántas maneras diferentes puedo llevarme a 3 estudiantes para un paseo de un grupo de 10? Pues de 120 maneras distintas. Y con esto termina el ejercicio número 5. ¿Cuáles nos quedan? Pues por lo que vemos en las fórmulas nos va a quedar una permutación circular y una variación con repetición. Borremos aquí y vamos al ejercicio número 6. La clave de un celular es un número de 4 cifras. Entonces tengo un celular y este celular tiene un PIN. Es un número de 4 cifras. ¿Cuántas posibles claves hay? Si se repite. Ojo, si se repite. Lo primero es yo saber con cuántos números cuento. ¿Qué números puedo utilizar aquí yo para las claves? Pues cualquiera de los números dígitos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Aquí en la primera casilla puedo poner cualquiera de estos números. En la segunda casilla también puedo poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Y aquí puedo poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo mismo que acá, puedo poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. ¿Qué quiere decir? Que yo de aquí puedo seleccionar a cualquier número para esta clave. Voy a escoger cualquiera, el 0. Y aquí escojo el 0.
De aquí voy a escoger, digamos, el 7. Y aquí puedo escoger el 1. Y aquí voy a escoger el 4. Entonces la clave del celular puede ser 0714. Pero también me dice que sí se repite. Es decir, que yo de aquí puedo escoger el 6, de aquí también el 6, de aquí también el 6 y de aquí el 2. Es decir, que la clave puede ser 6, 6, 6, 2. O sea, sí hay repetición. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Se cogen todos los elementos o algunos? Pues estoy cogiendo algunos. ¿Por qué? Porque los 10 que tengo disponibles, 10 números disponibles, solo voy a seleccionar 4 para esa clave. Entonces estoy cogiendo algunos. Si se cogen algunos, es una combinación o una variación. Es decir, ya descarto que sea permutación porque en la permutación se cogen todos. Segunda pregunta, ¿importa el orden? Sí, y mucho. Porque si tú tienes una clave en un celular y tienes el 2345 y digitas, por ejemplo, el 2354, estás utilizando los mismos números, pero no te va a dar la clave porque el orden sí importa. Cuando son esto, claves, números para la lotería, chances, todos estos sí importa el orden es importante porque si usted puede tener los mismos números pero en otro orden, no le va a dar. Entonces, como el orden sí importa y se cogen algunos, pues es una variación, ya no va a ser combinación. Ya me queda definir si es variación sin repetición y con repetición, como el mismo ejercicio me lo dice, como acabamos de ver acá, sí se puede repetir, entonces es una variación con repetición. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar esta forma. Voy a borrar todo el contexto para poder solucionar el ejercicio. Ya sabemos que va a ser una variación con repetición y que este ejercicio número 6 lo vamos a solucionar con una variación con repetición. Entonces la variación con repetición es igual a n a la r. Sencillo. ¿Qué es n? La totalidad de elementos. ¿Cuál es la totalidad de elementos? Los números con los que yo cuento. ¿Cuáles son los números que puedo utilizar para las claves? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces son 10 números en total, por eso sería n igual a 10 elevado a la r. R es la cantidad de elementos que cojo. En este caso, como la clave es de 4 dígitos, pues estoy cogiendo 4. Si la clave fuera de 3 dígitos, pues cojo 3. Entonces sería 10 a la 4. 10 a la 4 es un 1 con 4 ceros. Sencillito. 10.000. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una clave para celular de 4 dígitos, donde puedo repetir los números, hay 10.000 posibilidades diferentes de hacerlo. Eso se aplica, por ejemplo, como si fuera un chance de 4 cifras. Hay 10.000 posibilidades y esto se entiende muy fácil. ¿Cuál sería el primer número? El 0000. ¿Cuál sería el segundo número? 0001. Y el tercero, 0002. Y el último, 9.999. Entonces yo tengo 9.999 posibilidades, más esta de los 4 ceros, serían 10.000 en total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una clave de celular de 4 dígitos, donde puedo repetir los números, entonces habría 10.000 maneras diferentes de hacer esa clave. Entonces la clave termina siendo muy segura, pues porque alguien que no la sepa tendría que intentar 10.000 veces hasta que le diera. Y con esto nos queda solamente el último ejercicio de este video, pues el cual por descarte obviamente va a ser permutación circular, pero igual leámoslo. ¿De cuántas maneras se puede sentar 6 personas alrededor de una mesa redonda? Cuando yo tengo 6 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y están sentados alrededor de una mesa redonda. Entonces, siempre que me hablen de alrededor de un círculo, en mesa redonda, va a ser permutación circular. Y la permutación circular, entonces, ahí no tengo que responder las preguntas porque simplemente me hablan del círculo, pues yo ya sé que va a ser permutación circular. Simplemente es permutación circular es igual a n menos 1 factorial. ¿Cuánto es n? 6 personas.
menos 1 es una constante factorial. ¿Cuánto es 6 menos 1? 5 factorial. ¿Y qué es 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, 120. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo a 6 personas para sentar en mesa redonda alrededor de un círculo, ¿de cuántas maneras diferentes lo puedo hacer? De 120 maneras. ¿Qué quiere decir? Que esta fue la pregunta número 7 y me dio 120 maneras diferentes. Espero que les haya quedado muy claro. En los siguientes videos ya seguiremos explorando con más detenimiento cada una de las técnicas de conteo y haremos ejercicios un poco más complicados que eso. Estos son los más sencillos como para identificar con qué técnica de conteo se soluciona cada uno de los ejercicios, cuál es la fórmula para cada tipo de ejercicio siguiendo esas preguntas claves. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y recuerden que en la descripción del video encontrarán un taller para que repasemos estos conceptos. Esto ha sido todo por hoy en Sebas Math.